Hola chicos, hoy os traigo el libro de la recomendación de libros del mes de abril de 2025 y en este caso os traigo un libro sobre cultura antigua nórdica precristiana. En concreto es un libro sobre las Volur y sobre magia nórdica precristiana, pero también pues sobre otros tipos de practicantes mágicas, no solo las Volur, sino también, por ejemplo, las videntes germánicas, pero sobre todo las Volur. Bueno, se trata del libro The Norse Sorceress de Leszek Gardella, Sophie Bonding y Peter Pence. Pero no es un libro que hayan escrito en sí ellos, porque es un libro muy peculiar, ya que es un libro académico que es como una especie de compilación de distintos artículos escritos por académicos expertos en esta temática. Entonces, cada uno de los capítulos es un artículo escrito por una persona diferente. Bueno, es un libro interesantísimo que los que me sigáis en Patreon, yo en Patreon escribo una entrada cada mes en la que explico cuáles son mis planes para ese mes, tanto en Patreon como fuera, los temas sobre los que voy a comunicar y, por ejemplo, os hablo un poco de cuál va a ser el libro del mes y llevo pues desde septiembre o así diciéndoos que estoy leyendo un libro de cultura nórdica, precristiana y tal, pero al final siempre reseño otro, entonces durante muchos meses siempre os ponía, es que estoy leyendo este libro, pero si no me da tiempo, pues reseñaré otro. Ha sido así durante meses. Pues este es el libro del que os hablaba, porque es un libro que es muy académico, pero que otra cosa que yo suelo decir es que en muchos de los libros que os enseño un mes no es suficiente para leerlo, para asimilar la información. Además, cuando yo leía este libro, igual que me ha pasado con otros, si el tema me interesaba, me ponía a buscar en internet más información, investigaba, me ponía a escribir cosas sobre el tema y tal, y necesitaba más de un mes y me he recreado mucho con este libro. Bueno, ¿cuál sería el público objetivo de este libro? ¿A quiénes os gustaría? ¿A quiénes os interesaría? Pues a ver, principalmente a los académicos, a los estudiosos de la historia y la arqueología, que les interese pues el tema de los, entre comillas, vikingos, de la cultura nórdica precristiana y en concreto de la magia nórdica precristiana, pero también todos aquellos que no seáis académicos ni estudiosos, sino que os guste este tema y que abordéis su investigación, su lectura y todo esto pues de una forma seria y os guste pues material académico, porque queráis saber realmente qué es real y qué no es real y os gusta investigar y leer sobre este tema. Y por supuesto también todos los que seáis paganos, germánicos y nórdicos, como me pasa a mí, porque como os digo siempre es muy importante que las fuentes que tengamos cuando somos, por ejemplo, paganos germánicos, sean fuentes académicas y fiables, porque si no al final acabamos aprendiendo sobre un montón de cosas que son fantasía. Hay gente que rellena los huecos y las lagunas con pura fantasía y en este caso yo recomiendo mucho fuentes académicas y si son libros escritos por personas que no sean académicas, por lo menos que sus fuentes sean académicas, ¿no? Para escribir esos libros. Bueno, ¿qué encontramos dentro? Normalmente os leo el índice, pero creo que en vez de leeros el índice os voy a hacer un pequeño resumen de las 5 partes que componen el libro, porque si no vamos a estar aquí hasta pasado mañana, como siempre. Bueno, tenemos una primera parte que es ritual, mitos y cultura material, pues que nos habla de religión y magia. En la cultura nórdica nos habla de objetos religiosos y nos habla del género. La segunda parte nos habla de lugares y espacios, rituales y entorno. Y analiza los espacios donde se realizaban rituales, desde templos hasta paisajes abiertos. Y también nos habla pues de prácticas funerarias. Estoy resumiendo bastante, pero podéis encontrar todo lo que os podéis imaginar, o yo diría que todo lo que podáis soñar. La tercera parte es sobre animales en prácticas rituales. Y pues nos habla del papel de los animales como las aves, los caballos, los perros,
los lobos, etcétera. Es muy interesante para saber exactamente cuáles son los animales que tienen que ver con la cultura nórdica precristiana y sobre todo a nivel mágico. En la cuarta parte nos habla de especialistas rituales, es decir, de los que llevaban a cabo la magia. Una de las cosas interesantes es que analiza las tumbas de varias volur, es decir, las volvas, para que me entendáis, españolizando un poco el término, las volur, y pues nos dice los objetos que había dentro y todo lo que encontraron y tal, ¿no? Para que podamos entender un poquito mejor qué es lo que ellas hacían, cómo se vestían, los objetos rituales, muchas cosas. Y en la quinta parte vemos el kit ritual de herramientas de la hechicera y otra parafernalia referente a los rituales. Y lo que se hace en estos capítulos de esta parte pues es analizar todo tipo de objetos que os podáis imaginar. Joyas, vestimenta, máscaras, hebillas, de estas fíbulas que se usaban para atar las capas, lo que os imaginéis, muchísimas cosas. Además de bastones, que se me olvidaba, lo más importante de todo, el bastón de la volva. Y también, por ejemplo, amuletos. Pero no solo en esta parte habla de amuletos, porque en la primera parte también hablaba de amuletos, ¿no? Hay una serie de cosas que pueden repetirse por otros motivos, porque a lo mejor están estudiando cómo eran los templos y lo que se ha encontrado, y a lo mejor si se han encontrado amuletos, pues en esa otra parte te va a hablar también de amuletos. Bueno, que no os lo había dicho, y ya de paso os lo enseño por fuera, es de la editorial Oxbow, que ya os enseñé otro libro que también es en el mismo formato, grande, inmenso, pesado, tapa dura, una buena encuadernación, papel satinado, buen papel, pesa mucho. Si veis que estoy siendo un poco bruta es porque pesa mucho, bruta, tosca, porque pesa mucho. El papel es satinado, es buen papel, cuesta un dinero este libro, lo debo decir. Y ahora probablemente costará mucho más que cuando yo me lo compré. Pero bueno, que os dejaré aquí arriba otro de los libros que os recomiendo mucho, que reseñé, que es de la misma editorial, que es de Neil Price, que es de Viking Way, que es maravilloso y es otro de los libros que recomiendo muchísimo porque vais a encontrar todo lo que busquéis también de esta temática. En concreto vamos a ver un poquito este por dentro y voy a daros mis apreciaciones. Bueno, una de las cosas que me gustaría deciros, yo a menudo os hablo de cómo es la narración, si es ágil, si es lenta, si me resultó ameno, si me aburrió, si el inglés era fácil, porque está en inglés, obviamente. A ver, es un libro que cada capítulo está escrito por una persona distinta. Así que algunos capítulos pues tienen un inglés maravilloso y se entienden muy bien y son amenos, y otros pues son un poquito más pesados porque depende de cómo escriba la persona. Aquí está lo que os hablaba de amuletos en la primera parte. Bueno, considero que es un libro que si os interesa esta temática y sobre todo si queréis saber pues qué hacían realmente las volur y otros practicantes de magia, pero sobre todo las volur. Y no solo eso, sino la práctica ritual en general, la práctica religiosa. Si queréis saber sobre toda esta temática, pues os recomiendo mucho que lo leáis y que lo tengáis en vuestra biblioteca de consulta, porque además podéis leerlo, como yo, del tirón, o podéis usarlo como un libro de consulta porque es muy específico y muy minucioso y cada capítulo trata un tema, pero además es que hay capítulos muy cortos que son completamente minuciosos, que hablan de un tipo de objeto, de las fíbulas a nivel mágico, de los bastones a nivel mágico, de cuentas, del collar de la volva, de cosas súper específicas. Entonces os puede servir, por ejemplo, si queréis documentación para un tema concreto. Sería muy bueno como libro de consulta también. Yo creo que lo que podríamos decir del libro es que desgrana todo. Imaginemos que descompongamos o deconstruyamos lo que sería el mundo de la magia
en aquella época en los países nórdicos, de la magia precristiana, de los germanos, sobre todo en el norte de Europa, pero a veces también en otras zonas, ¿no? Porque a veces nos habla, por ejemplo, de las videntes germánicas, ¿no? Que son anteriores a las Volur. Pues imaginamos que deconstruimos todo eso y quedaría un montón de piececitas y tal. Pues es muy minucioso y va estudiando cada una de esas piececitas. Todo lo que os imaginéis, desde los edificios y los lugares donde se rendía culto, la construcción ritual que se ha encontrado y dónde, qué se ha encontrado dentro de las construcciones, porque a lo mejor había rituales mágicos a la hora de construir esos edificios, dónde llevaban a cabo los rituales, quiénes, cómo, qué creencias tenían, qué animales eran a los que rendían culto o consideraban mágicos, cómo se vestían, el género. También, todo lo que imaginéis, todo lo que imaginéis. Es que no me acuerdo ahora de todo, porque son muchas cosas y es muy minucioso. El hilado, por ejemplo, el tema del hilado y la magia, tejer la magia, hilar la magia, pues todo eso también lo desgrana, lo trata y tal. ¿Qué más? Hechizos, objetos de todo tipo. Lo de las tumbas es también muy interesante. Otra cosa, por ejemplo, muy interesante para conocer realmente cómo eran esos cultos, ya no solo la magia, sino la creencia espiritual. Los rituales que ellos llevaban no solo mágicos, sino a nivel espiritual. Pues se estudia mucho, por ejemplo, los lugares sagrados que se han encontrado, qué vestigios había. ¿Restos de qué? Para comprender qué es lo que hacían, qué tipo de ofrendas hacían, todo lo que os podáis imaginar, todo lo que os podáis imaginar para comprender o entender qué tipo de rituales hacían ellos. Trata el tema de los sacrificios. Aquí podéis ver, por ejemplo, tumbas, los caballos. Hay un capítulo entero dedicado a los caballos, a nivel ritual, a nivel mágico, a nivel espiritual. Es muy interesante. Ya os digo que aquí están cosas que no os podéis ni imaginar, porque muchas veces parece que ya hemos tratado todo, pero no, siempre tratamos los mismos temas. Y leyendo estos libros es cuando vais a encontrar un montón de cosas que, como siempre os digo, ¡puf!, os explota la cabeza. Os explota la cabeza, sobre todo también porque cada uno de nosotros tenemos intereses muy concretos. Incluso aunque nos interese este tema, a cada uno de nosotros nos interesan cosas muy concretas también. Por ejemplo, a mí me interesa mucho todo el mundo de lo natural, de las plantas, la naturaleza, los animales y tal. Entonces hay cosas concretas que a mí me llamaron muchísimo la atención y que pues me gustó mucho leer. Y a lo mejor hay otras personas que le interese pues más otros mundos, como la recreación, como los temas de armas, rituales o ofrendas de armas, cosas así. Pues entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que a cada uno de nosotros nos llamará la atención muchas cosas distintas, pero que aquí hay tema. Aquí hablaba de los lobos. Aquí hay temas que os van a interesar a muchos de vosotros. Bueno, ¿qué más puedo contaros? Es un libro bastante académico, no es un libro para empezar, es un libro que ya, bueno, si tenéis nociones porque habéis leído las sagas, las Edas, conocéis el vocabulario y todo esto, pues se os hará muchísimo más fácil, porque si no a lo mejor no sabéis de qué están hablando muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo sé que muchos de los que me veis, pues seguramente llevaréis muchos años leyendo este tipo de libros y ningún problema para entenderlo, porque en ese caso se entiende todo perfectamente y todo bien. Muchísimos lugares, habla de muchísimos lugares importantes, de enclaves a nivel ritual, mágico, espiritual del norte de Europa, sobre todo Escandinavia. Se centra mucho, sobre todo en lo que sería Dinamarca, Suecia, Noruega, sobre todo Escandinavia. Pero ya os digo que no 100%, que hay veces que nos habla de otros sitios y tal. Y todo lo que os podáis imaginar, todo el tipo de amuletos que llevaban, los colgantes, por qué tenían esa forma, mil cosas. Ya os digo que es un libro que recomiendo mucho, pero que es para estudiarlo con detenimiento, con mucho detenimiento, para leerlo, releerlo y estudiarlo minuciosamente.
pero que, bueno, no os puedo contar mucho más porque creo que con todo lo que os he dicho ya más o menos os habéis enterado, os habéis dado cuenta de qué va el libro y tal, para quién es, qué intereses tenéis que tener, pero sí que os digo que os lo recomiendo mucho. Es un libro para tener en la biblioteca de consulta, aunque sea caro, y probablemente es uno de los libros más completos que he leído, no solo de cultura nórdica precristiana, sino concretamente sobre la magia y las Volur, y que es el más minucioso, Y uno de los que más recomiendo. No es el que más me ha gustado, aunque me ha gustado porque debo decir que sigo prefiriendo mucho, mucho, mucho a Neil Price y The Viking Way. Me gustó mucho, mucho, mucho. Pero este ha sido muy interesante. Tiene muchísimo material para aprender y sobre todo para darte muchas ideas para tú por tu cuenta investigar más. Así que bueno, esta es mi recomendación de este mes. Espero que os haya gustado mucho el libro que os he recomendado. Y pues nos vemos en el próximo libro y sobre todo nos vemos con libros interesantes en próximos vídeos del libro del mes. Así que hasta pronto. ¡Chao!